Isha papeina poina na ame ayuma hina weru mañan de beñan de programa mi pen de programa entero vete va pena arroba quiera vagina ka adorador hermano fuera Benaguiru Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapué de Peina y puta somarete ben y me y un tibio y querete y cumplió hina pea coedición número 547 de Caja Torá primera de Corintio capítulo 3 verso 6 de donde oré ame ema me venía abrazo rompe espalda mante apeisha ya y cumbuica tu lomita ya juaika tu con amba pon tira puqueri ya recojan kwa puna añete guava ya hecha cabajina ave tapiza fuera añanderi que añande pejen fuera como buen mensajito más 595985162 rupibe línea personal lomita este imagino uña de mensaje fuera ya responde paite ya jaojinane y allí ya es a mí co ape co programa pe guape ya de vejina pero este día y ya responde maneanga a mí pues besito haga tu mi grupo hype y oye urañan de personal y cuera pega tú ya mojo vai paite malomita ya ahora co paite malomita la y prueba evidencia explicaciones o semala y duda vi algunos pues está y me quedo en silencio. No porque dudo, sino porque estoy sorprendido, hey. Bueno, se mandó antes hoy, sí, hoy copia ahí. Aprende para Monguarela acerca de la Trinidad ahí. Pues está paitelo ahí está. Hay que pues está imposible o dudar, sino hasta cuñan de choquear espiritualmente ñan de ya y las cosas aviación ya topa evidencia pruebas por la escritura y esa cañan de ella pues está hasta cuñan de nujea de espiritualidad y allá ñan de espiritualmente venían de moingueñan de tiburo ya esa ti proceso pero ahorita no pillamos ahí ya ti muy personal son esos procesos. Yo no le llamaría crisis como está diciendo alguno. Que estas verdades nos hacen meter en crisis para madurar. Crisis, pues, bueno, a lo mejor allá sea sabe ti proceso y que tú jamás discernir, jare aceptar con la verdad. Y si eso te trae una crisis, esa dificultad de momentos duros y difíciles, bueno, depende de cada uno de picuada también, si para uno es crisis, aprender estas verdades a un ingreso en crisis va a ser tan jamás, bueno, en México cada uno ya hace diferentes procesos allá, pero lo hecho está, estas son verdades, las verdades cantadas a la luz de la palabra, escrituralmente hablando y como así también. Ya con documentos, archivos o monguiñan de los mitad de cama hoy ahí chañón de embaeas de caja y cuadra con los mitad de caja. Oye, por escalo mitad investigado topa cierto, existen los documentos. O sea, el año bota viveta, va argumento y apenas hemos ido, ni en bota viva la hija tuya ya poñan de ni en bota la ya le copamos la prueba evidencias a ya seguí ya puta se tumbo tu llave. Ya, nosotros mismos nos engañamos. Jamás llegó esta pesa. Ñaño bojo bata viñan de hoy vio. Sí, es que fuerza a los hermanos, fuerza a los oyentes. Se respeta también el silencio de algunos hermanos que iban de ave. Deja ahí pues ni o dudar ni más, sino pues es como que está choqueado allá. Algunos collarra normal, para otros es duro esta información allá. Esto de que se descubre que el cristianismo nació después del Mesías y no con el Mesías. Algunos ya mejor pues están en silencio asimilar a reaccionar a cocina. Bueno, vaya Pastor Sergio y no ella es la comentario por otro lado y nada para guilleres y nada de o para los hermanos fuera o congregados oye por escado congrega jamás o abrirse malomita lugar mo poner reunir a mi angla y gusta años en tumba allá sí. Bueno, saludos a Pastor Sergio, David y toda la familia. Abuye que cote envía por ella pues hina cote shana angamui
y ya pues ahora y nada de compartir pe YouTube, Facebook, vos asa sea ya vos asa para llegar a compartir lo mitad ni me ca a torabe YouTube o si no estudio bíblico en guaraní pe Facebook a tu pe que Facebook Emilio Vázquez pe ya puedo sentir amis a web ahí más dice cuánto ahí la upia y la se Facebook ya con lo está depende de doy coima la de cámara no se la foto o sea, y la foto pero bueno algo es algo no soy de mucho compartir mi foto fuera hoy con la cámara pero a veces a jupir la foto a mí no vende argel y los hermanos bueno Mapio ya Mapi con la fecha CTI la 0 ya Michael esa CTI va este código a ver es línea personal más 595-985-162-975 además PM línea antigua picote estamos la pembo mía una pende ofrenda mía veí upeo per línea pila pende giro mía boasata PM aparte y a pegar línea personal hina ya ya yo puto ya yo apoyarlo hermano pero sí cualquier cosa algo ahí ya no está cuestión pero es línea personal a los que preguntan pegar línea personal que ya de derecho es allá pilla pa moingo bueno va digo ya recoina a ver sí, y revisamos los versículos que nos pasaste y jamás nos dimos cuenta, aunque ya habíamos leído varias veces, que no hay indicio de que estos grupos de hermanos hayan sido un grupo distinto a los seguidores del Mesías de los grupos llamados los nazarenos. Siempre en nuestra mente pensábamos que eran cristianos, pero al estudiar estos versículos nos damos cuenta que en algunas ocasiones estaban en las sinagogas y en sábado, y esto no nos enseña en el cristianismo. ¿Qué podemos más aprender de estos versículos? Si nos puede explicar. Bueno, vengo pe mañana pe analizar otro. Sí, es evidente que hubo reuniones en las sinagogas y no en iglesias, pero dice que los gentiles se dividieron y le abandonaron a los judíos. Quizás ese fue el inicio del cristianismo. 13:42-44 hecho vio. No, hermano querido, ahí el problema es a las pinas. Ok, pero y otro lado. Hechos 13:42-44 nos habla de un principio de un cristianismo. Y tu Hugo con ambas la pecha de aunque ya aunque está escami pe con Reina Valera vela le en boasa seina ani anga pe ese anga no lan de Biblia go aunque está Miami. Hechos 13:42 peango 13:42 que amén. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación. A ver, ya vemos acá en la misma Reina Valera. Ya esa guillota opea usa la palabra congregación. Entonces ñandé de mañana acá me voy a que bueno, viene a ser iglesia, pero cuando nosotros decimos iglesia, automáticamente cristianizamos todo, pero acá está hablando de congregación, o sea, de los que creían en el Mesías y se reunían. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, obviamente, pero acá no están diciendo que ellos se separaron y formaron una religión aparte. Cuidado, que Pablo, esta superescuela y Najande Catuilla, bueno, Pablo ahí anga ya poma otra religión.
Porque si nosotros aceptamos esa teoría, ya está bueno. Oye, dividir, oye, dejar la judío y a escuela o formar la cristianismo. No dice eso. Acá no hay indicios de eso, hermano. Hemos hasta ese punto donde analizana, ya vamos a zapaitemos la versículo. A principios del año 80 en adelante, más o menos, encontramos indicios de algunas organizaciones cristianas, históricamente hablando. Pero en tiempo de Pablo, ahí en el año, a ver, un poquito más o menos desde la conversión del Pablo hasta su muerte y un poquito después, caída del templo, en el movimiento cristiano. Ne cual se presentupa que era o Biblia a documento inclusive y donde solamente aparece 3 partes de la palabra cristiano y en ninguno en la carta de Pablo. No penda y raro y me humilla, aún en la Reina Valera. Entonces a ver ni catuñan de Yipuru, hermano, peaco versículos, se respeta tu opinión allá. Gracias por compartir, pero daja eilanderes ahí la oye dividí oye ya la judío ve jaja escuela oye por un formar beti grupo pues jujera cristiano, o sea de catuilla ya muy engañan de beti información fuera de tiempo, fuera de lugar, fuera de tiempo, porque además no acá no está hablando de un grupo cristiano en el sentido como que oye formamos pues, la grupo cristiano de los cristianos, la iglesia cristiana, la religión cristiana. Acá no está hablando de eso. Ya es a mí. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, dame otro para mí, Pepe tendré ya puta mí, día de reposo. Si estos eran cristianos, una de las características del cristianismo, vean muy en cuadrito, a ver ya muy tapecha. Una de las características del cristianismo es que ellos ya no respetaban el día de reposo. Ellos eran de seguidores del domingo. Día de reposo. Seguían respetando. Es decir, estos eran cristianos. Ellos ya pueden haber la día de reposo. Los cristianos ya no seguían esa línea de enseñanza judaica de respetar el sábado y eso. Pues no que hoy perseguí y que fuera o inventar otro día de descanso que era el domingo. Y ese fue un invento más de la Iglesia Católica y está comprobado y documentado y archivado, porque en la Biblia nos vas a encontrar que se cambió el día de reposo, que es día sábado a día domingo, que es día séptimo a día primero. Y digo, no estoy defendiendo a la religión adventista, no estoy defendiendo a la religión de los testigos de Jehová, estoy diciendo lo que a la Biblia. Bueno, con a gentiles o series y cuey de sinagoga o parié la reunión cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos o para la reunión no está diciendo cuando ellos se separaron y formaron otro grupo. O sea, una muy mala interpretación es cuando usar la palabra salieron como si fuera que se separaron y formaron otra. Y digo, a ver, hermano, o sea la sinagoga o para la reunión y sinagoga unido con los judíos o aprende paño 10 pa y pepe y salón sube para la sinagoga o sea mi gentile cuera y Pablo Miave y catupa otro día de reposo y catupa otro sábado en con ambas eres y despedida la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y a ver, Reina Valera. Vemos entonces que en el versículo 43 analiza por no dice que los griegos o los gentiles se separaron totalmente y ya no querían saber nada de los judíos y formaron un grupo de iripea, porque es mañamina ya leen a ese papá, ya analizarla, ya lea o si es hermano o hermana. Escuchar lo que dice acá. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. ¿Quiénes son estos prosélitos piadosos? Gentiles convertidos al judaísmo. Estaban estudiando la escritura con los judíos. Tenían la fe de los judíos, creían en el Elohim de los judíos. ¿Acuerdo, Orovia? La judío fuera Yara. Oye, Orovia, Jaoñe Puruma y Cuey, o estudiado mi judío fuera, o estudiar el Pentateuco y algunas otras leyes.
que estudiaban los judíos. Algunos inclusive eran circuncidados. Oye, circuncidados y que formar parte de la religión judaica. ¿Sí? Entonces, Upepe Pablo con Abio Job predica, umía apitewi, umía o sinagoga, o aprender pues, de la escritura, o hendúa que apóstol Pablo, que eran gentiles y judíos, ambos grupos le siguieron a Pablo. A mí, bellece, a ver, mami, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron, salieron, formaron un grupo, salieron, se apartaron. 43 veces inde, ese piola a veces inunde la versículo 42 veces. La hoy menos oye apartar más a la versículo 43 veces junto allí ahorita. Es lo que pasa es que peaco palabras salieron, pembotimio pape palabras, interpretaba ahí. Apelaña ne problema se papá, se mamá está tema ambos, la mala interpretación de los términos. Ya no es la términos ya ponían de su ya posea. Donde ya puruila realmente o significa haisha. Por ejemplo, a veces salieron ahí. ¿Y qué me están diciendo ahora de este término? Se separaron. Salir de un lugar y separarse de un grupo son totalmente cosas distintas, términos distintos. Ese papá no es el mismo. Salieron ellos de la sinagoga. O sea, la pecotiguazú y mi judío fueran de hija huevi. O cabe oye mongueta que haga otro día de reposo, otro sábado, no hay mongueta allí. Orembo y una pea. Entonces vemos aquí que siempre se reunían el sábado. Se reunían, respetaban el día de reposo sábado. Esta primera congregación del Mesías. No solamente los que estaban en Israel, sino también los que estaban en la diáspora o los gentiles que seguían, creían en el Mesías, que formaban la congregación del Nazareno, que nacieron en la fe en el Mesías, en la sinagoga, seguían cumpliendo ese mandamiento de descansar el día sábado. Añande yuya nosotros estamos en la gracia, que esto, que aquello, que con anda pesa. Añande ya Moisés como ejemplo que acá están los cristianos, estos son los primeros cristianos. No, los cristianos aparecieron después y nunca respetaron el día de reposo, porque ellos estaban en contra, cambiaron inclusive. Bueno, versículo 43. Pablo y Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen. Mabe, Pablo, Bernabé, Mabe, Oñe, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Judíos y gentiles convertidos, que ahora se convierten al Mesías, los judíos y los gentiles. Oñe convertí al Mesías y se ogueroviámala el Mesías. O manoa o yuca y Israel o mosaingua Yahshua peamora la Mesías, peamora el Salvador, con angabrero acepta usted hice la conversión. ¿Por qué? Porque de escritura ellos ya tenían ya profecías de cuero y cuama, pero ni cumplí más cuando pilláis a Pablo sinagoga ve hizo cuama nada me pea con Isaías 53, pea con oñe es con Isaías, pea con parte oñe es la escritura, pea con roca oñe nupa o sea todo esto oye cumplimos porque pea o simboliza al Mesías, oye yuca Israel de tal fecha tal año en pesa que pea que amor pea de Yahshua pea de varo pagromita o cree a pea hice la conversión. ¿Y qué hacían? Se bautizaban en el nombre del Mesías. Hecho 2:38 y otro versículo y vamos a saber 13 versículos del bautismo en el nombre del Mesías. Ya estudiaban capítulo 2 versículo. Así es que, hermano querido, acá como me estaban diciendo que Hechos 13:42-44 habla de la división, o sea de que probablemente ahí ya se formaba el cristianismo. No es así. Ahí fíjese papá, a ver, explicar por una manera y inclusive esa película Maimina y claro y teíngo no habla en ningún momento, está hablando acá de una separación y formación de un grupo cristiano, nos dice eso. Maimina ve 44 el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. El siguiente día de reposo, mami, oye, reuní el sábado y esa es la congregación del Mesías, creyente en el Mesías. Bueno, entonces, ñande con ángala ya, no, ñande domingo. Y los creyentes del Mesías, los que le amaban al Mesías,
Lo que se convertían al Mesías va de día y reuní, día de reposo, sábado. Va el hoy coagina ave, va el hoy coagina ave, se jamás tapan muy beme. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Bueno, ahora, estos puntos son importantes. Estos son señales de que este grupo respetaba todavía la doctrina así como enseñó el Mesías. Oye, estar la pata y anga o aparecer la o distorsionan patas y con la falsificación de algunos versículos, las malas traducciones. Hoy contra la viririna, a ver, y hay que traducir la Biblia. Pero le gusta también. Ahora, no hablamos, tampoco defiendo no estoy diciendo que entero esté a la judío por año convertir. Por un lado, muchos judíos se convirtieron. Por otro lado, muchos judíos rechazaron esta prédica y rechazaron al Mesías. Y rechazaron a Pablo y su prédica también, de la sinagoga. Creo que ya es a mí 44, siguiendo día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Dame, 45, ya de Kobe y dato. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, haga tú ya los judíos fueran nada. No, estos son otro grupo de judíos que no creían. Otro grupo, 44 grupos de judíos que sí creían. Andilla etina, los judíos fueran no, muchos se convirtieron también con los gentiles en la diáspora. Entonces, con judíos fuera no ni convertiría, iba a la sinagoga. Entonces, ¿qué hacía Pablo y los otros judíos? Buscaban otro lugar donde reunirse y lo hacían en las casas. O quizás algunas veces prestaban algún salón de algunos conversos que se convertían ya al Mesías, que orecó a un salón tuya, oye, ya pues haber reunión de charla hoy. Ahí que tú ya topáis algunos lugares. Donde se reunían ellos, pero nunca le llamaban a esos lugares templos, ¿sí? Llamaban ya o en las casas o en las sinagogas. Mi sinagoga no yo recibí jabe ojo otro sinagoga ven un batí no yo recibí jabe yo no yo recibí no algún sinagoga en la casa de algún hermano que ya tiene conocimiento de la escritura del Pentateuco y como la ley de Moisés y demás y creyente en el Mesías roga. Oye, mamá. Bueno, ya está, a ver, otro día, ¿no? Llegué a por lo menos hecho 13, bubio, 13, 40, sí, 42, 45 la tema y nada. Bueno, hoy vieron algún otro, algún otro hora. Este vamos a dejar para ya explicada ya, hombre, que tú de acuerdo, pero por andu, mi versículo. Oye, por nada, yo respeto, agradezco también que por lo menos leerlo mitad o analizar, pero ya yo corregí y mina a ver en parte, ya reconocerlo mitad la ya bueno, o sea, ya bueno, o sea, reconocer, pero en este caso 13, 42, 44 no podemos decir que haber hecho 13, 42, 44 está hablando de que se separaron de los judíos y formaron el cristianismo, no. Bueno. Aprende a tiempo vengo ya a ver algunos y hasta cuándo vamos a seguir con esto del cristianismo como si fuera que la religión importa, hermano querido. Si a vos no te gusta esta o para vos no te es importante lo que preguntan los oyentes, a mí sí. Hermano querido la nejenduce veima o ja nejenduce no pea comparte. No cuando haga otro capítulo, otro versículo, es adelantar la audio, hermano. Porque se indica tú y la oñe por anduja o y pesa confusión hace aquí ni una cumplimos él ese rol ahí a ver como comunicador de la verdad escritural. Entonces los hermanos pero me decirle hay razón. Entonces o sea allá voy no sea allá voy pero corazón pero allá voy no me dan en cuenta ahí. O sea, si para vos no es importante de que existía o no existía el cristianismo, bueno, para muchos es importante y les gusta y quieren seguir aprendiendo. Así es que ya respetar, ya yo respetar entero, vea. Porque la llame es tan gusto, vete y solo oyente, vende a ese con el programa y cota. Mate cota.
Así es que no, se disculpa en mí, me bañé pojine, pero ese hermano querido, mientras que haya preguntas, oyentes interesados en este programa y que quieren seguir aprendiendo, pues se responde mantener. Ya cuasengo y o ingo hina pregunta, o ingo hina duda, o ingo hina versículo en cuestiones, o ingo alguno entender de la versículo en este caso, una muy mala comprensión de texto que estamos tratando de ayudar al hermano o la hermana que pueda entender que acá no es lo que él piensa. Porque pea la de problemas, hermano. Yo digo no tanto a ver que vos seas cristiano y que yo sea menciano o lo que sea. A ver, un problema que sepamos entender las verdades. Va, esta es y media congregación, ves, apean la de peor problemas esta vez. Ya está y veces más ya enduja, ya recó con evidencia de que los hermanos o abrir este versículo bíblico o entender o explicar pero onda él entender se tiene que explicar lo que dice la escritura. Y ya entender pesa, por ejemplo acá, por ejemplo, va a te contar de explicar a veces. A ver, y que la onsen baja güey y cuela o ya apartar la judío cuera voy a formar la cristianismo, a ponaseo o la congregación de cristianos y lo que escuchan y de gobierno. Pero donde Iriupea, verso 42, de Hechos 13, 42, 43, de Iriupea. Totalmente otra cosa es igual. Entonces, pea la ñeña, haya corregipe mala interpretación. Oye, ajá, veñan acá me ya recojatañan de Yarovia, allá mañana pora, o ya ajustaba la PGI, escritura pelañan de Yarovia, o la ya etare. Vean de ser ese encargue de mí. Oye, mapa. Bueno, que veas. Sí, voy a seguir esperando. Ahí hay unos cuantos versículos todavía. Me va a ver alguna refutación o algo. Si encuentran indicios ahí de que si eran cristianos o no. Bueno. Y a lo que me está diciendo acá, basta ya de atacar. Yo no estoy atacando a hermano mío o hermana mía. Se picó a atacar al cristiano. Atacar al cristiano es decirle cosas, obligarle a hacer cosas, a creer cosas fuera de la escritura. Yo estoy ayudando al cristiano a identificar muchas cosas, la verdad. O pillar algunas cosas así. Anda, atacar y más, bebé, a ver. O sea, ¿por qué te sentías atacado o atacada? Hay cosas fuera de contexto. Hay cosas andas a verdad, de molestar. O sea, se un mago, angaite bella, a lo bíblico históricamente es en día de MMT. Tampoco estoy obligando a nadie que deje de ser cristiano. Tampoco es ese mi trabajo. No. Sino, es a huesa cueje. Si vos querés ser cristiano, seguís siendo cristiano. O nosotros, si sos cristiana, hermano o hermana, seguís siendo. Pero, hermano querido, la verdad, no hay que respetarla en la escritura. ¿Ve? Ya profesarnos me hace verdad. A mí porque sea pertenece a tal religión, me hace ya puta vez religión y ya hablan de religión de boea, no doy la palabra, esperándole y ahí, haciendo atacar y más bebé. Yo no sé por qué se sienten atacados. Ahora, si no quieren más escuchar, hay otros que están queriendo escuchar y les interesa, o en duceo y cuál se ve, haya respetando a un mía. Ni por anduja tiempo PS, tengo ese pedazo seguita, hangando ni por anduve, ahora go, si cambia el sistema de preguntas, pues se ocupan años y compromete. Bueno, si mañana otra vez veo unos cuantos versículos bíblicos, si mañana otra vez me salen con la pregunta de algún versículo bíblico y me siguen diciendo, bueno, acá, andas ahí cristiano, o andas ahí grupo cristiano, o hay compa de grupo, obviamente voy a responder mante para. Y bueno, vaya boda. Vean el año de trabajo. Oye, tema ya es a mí, a ver, el término yo planteé, y que más, a ver, primera de Corintios 3, 6, por lo menos, vea, el término yo planteé, Apolo regó, ¿qué significa? Por favor, explicar primera de Corintios capítulo 3, versos 6 al 8. ¿A qué vea? Espérate, colañan de Araboya, Jaina, verso 3, 6 al 8. Yo planté.
Apolo recoge. ¿Qué significa? Yo tu idea ya. Se año tenga Apolo o macu. O voy la planta. Va, digo, va y sea ya. Ya es a mí. Sería 3, 6 al 8. Reina Valera. Con Reina Valera y Naco RB, oña. Sí, RB 1960. Tiene que ser Reina Valera 1960. Bueno, ya la versión Gina. Vamos a mirar. No hay variante a lo que está preguntando acá. Si hay variante entre lo que dice en la Reina Valera y en lo que dice la Biblia que vos usás, que decís que es la BIM, algo así. Bueno, sí, Biblia BIM. No hay variante. O sea, esto ahí hay variante. Variantes Eiseina o variaba la término o para algún distinto palabra o pepe no corresponde ya o me añade otra información. Añade nujea de la verdadera información o de la verdadera esencia del mensaje. En este caso, el mismo Baiteina. Y es a mí 368. Apa con diga tú eres ahí la hoy cómo vio la internet igual la BIM ya funciona, pero avísenme puedo si ya funciona. A ver cómo apuntarla apuntar hecho verá. Qué fea. También primera de Corintios 3, 6 al 8. ABGI, Reina Valera, 1960. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, hermano o hermana, ¿entendés? Y sea con versículo 6, ¿verdad? Yo planté, Apolo regó. Entonces, hoy poner leer, más o menos, es del tema. AP versículo 6, de Sheningo año tin Apolo ningo la omakin o rega. Katupe omonga kwa ningo omonga kwa ningo ha eina peñanderute ñande yara. Ya huere ya. Upe chamo da eku oñotia ku bae poraja bae guasubeba ni katu upe omboi uva pe ñiñoti. Katupe ñamon bae guasubea anaja bae guasubea ha eina peñanderu omonga kwa pe oñeñoti baekue. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bueno, analogía, ¿sí? Analogía, Pablo compara a una plantita, una semilla, a la obra que está haciendo él y está haciendo Apolo en la vida de los hermanos. Bueno, es analogía. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El capítulo, versículo 7. De catuiña momba eguazula, ani pe momba eguazubela Pablo venila Apolo. Orengo ro Japón ahora, güey. Se año Apolo rega, o sea, se año no jamás vendo rega y no va ecota. Va esa funciona, o sea, apenas por ir la tu sabe y rango y te vea ni la imburubisa guasu vea porque lo vean de oye pues y trabajo específico. Va ese pero la Pablo Noñotino va ese con Apolo va apota si o regana, o sea, o depende cada ministerio oño puti oño encadena ha o oño puti o cacuajan maíz la fe de los hermanos. Porque y no yo en el ministerio yo otros años a pelo y cobea lastimosamente. Orero la iglesia, pero la predica por orero la doctrina, la vale vea, lo que orero joder la palabra, el pejengo es judaizante, pejengo peamoa, nambre. Entonces, me veo la crecimiento, bebé. Me veo la riego, bebé. O sea, Pablo lo que está diciendo es bueno, ¿sí? Allá por años. Y ese trabajo no es fácil. Plantar el primer paso que hace el que va a plantar, trabajar la tierra. O sea, Pablo la decía, bueno, me tocó, aunque no es fácil esa tarea, año tijama con verdades, con prédica, con enseñanza, va a poner a vender, pero Pepe no pay, ahí la hace con semilla de la verdad, con mensaje se ayuda a Verú,
Ay, ya de más vende a putun ume. Alguien go llegara upea o alimenta ye o mongaru imi ye o me eso ti riego y tapea Apolo lo ya poa. Va es dice upea que Pablo llegaba en las congregaciones, en la comunidad, dejaba las informaciones, enseñaba lo que tenía que enseñar, pues él tenía que ir, ojo, mande agua a un lado llegue, o viajar, ojo, llegue a otra comunidad, ¿ves? Entonces, Apolo o ya pues tiene retroalimentación y o predica allí, los hermanos Mombe huye alguna cosa. Entonces, o mantener en vida la congregación. Eso es lo que está diciendo ahí. No está diciendo que él es más importante que Apolo. O lo que es Oyapoa es importante ver, o que la Apolo Oyapoa es menos importante. Cosa que tal vez oye suceder en la congregación. Un hermano se siente más importante que el otro. Un líder se siente más importante que otro. O sea, se anda ya poniendo peando y como hay curija, se anda y medio peando un mi escuela. No, y ella anda ya armoniza. La trabajo. Es lo mismo, a ver, cuál es ese trabajo ministerial. Ya sea en español o guaraní, ambos. Pero, hermano querido, allá pobre y partecita. Ahora, otros hermanos van a hacer otra parte, ¿verdad? A pesar ya me ella ahora ya de aporte de acuerdo a la capacidad, no ya güey. Pero el que da crecimiento, el que va a permitir que la fe de las personas vayan creciendo y vaya llegando a una estatura, a una medida, a un nivel, es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él es la protagonista. Él es la muñeca que con trabajo en el Mesías, en los discípulos del Mesías, apóstol Pablo, Apolo, Umiare, Kobe. En la comandante general y supremo dueño de la obra. Ñande. Andi ñandu ñande, ñande barete este hija, ñande arandu este ibeja, ñande nambrenda. Andi orgulloso, ñimbo shibudi. Bueno. A ver, 8 veces, sí, exactamente. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Va, ella y inepa. No hay problema. Ñamba apoda. O sea, ella apoda lo corresponde, ella apoda lo corresponde. Allá. Pero, ñanden da catuya ni sentiven va eva su veo. Oyo heavy. Aunque cada uno ya recibita te recompensa la yayapuare. Es decir, que oyera oija alguien oraja en cuenta ese papá la ñande yayapuare la ñande ru reino. Jamás, más la patrón general. ¿Quién es el dueño absoluto de la obra? Él está llevando en cuenta lo que vos estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que cada hermanito está haciendo. Y cada uno vamos a recibir recompensa por lo que hacemos. A nivel de la obra no cuenta, porque a ver, Pablo ya recibí la recompensa la guía por y lo que hacemos son obras. Pero esa recompensa del cual el apóstol está hablando es la recompensa que vamos a recibir por las obras que hemos hecho después de creer. Obra por medio de la fe. Bueno, se pega con trabajo allá afuera, el padre y cuata, no y cuala se recompensa. Aprender ya puede en el reino de trabajo, haremos sanan bijagüere, informar agüere, educar agüere, sacar agüere, reunir agüere personas, horas agüere, se acuerda, le recota y recompensa. Se habla de una recompensa. Hay recompensa. Ya ne patrongo y fiel. O esa cua, imba esa cua. Na ñamba apopare y dice papá. Tu pepore ojo pare y la yayapoa. Alguien oraja en cuenta la yayapoa jaja y Pablo pea ahorita ti recompensa. Porque alguien oraja en cuenta la yayapoa. Ñande patrón guasu, ñande patrón general, ñande Eru todopoderoso. Peisha y navea. Bueno. A ver, ale ese mi peaco comentario y hoy a ver. Cada vez que encontramos una analogía en las cartas o en los evangelios, debemos primero analizar el proceso del suceso de la analogía o paradoja para poder tener el mensaje transmitido en código. Pablo ya puede pedir analogía, pedir comparación, pedir código IBA. Oye, ese del trabajo ministerial.
Como ejemplo el plantar semilla que todo el mundo conocía, acá, entero y cual y proceso. Entero y cual que la semilla acá cual mágico tener tenido ñotía, o imate han tenido riegada, tenido huertero. O sea, ese proceso. El que planta y el que riega son indispensables. El que planta tiene una labor dura, ya que también debe preparar el terreno. Pablo está diciendo que aunque el trabajo es más duro, eh, el trabajo es más duro, no deja de ser importante también el trabajo que lo va a realizar el que riega, o en este caso se refiere a Apolos. O sea, Pablo, y tu ule trabajo allá, no es fácil lo que él hace, pero no funcionamos ahí, la Apolo no me dio y parte. O sea, a niña la en cuenta la, ya sacrifica y te me antes. No, está bien, te talla por el sacrificio. Pero alguien tiene que hacer algo para que tu sacrificio funcione. Da irlandente se va. Da irlandés, entender ya ponte lo valea. Y Pepe tiene hermanito, ya por algo michimille me upea vale tande. Pepe vale tande la de trabajo, algo trabajo de ella pues. Es lo que está queriendo enseñar Pablo acá. Por más que gente él lo ya pues allá. Te va a poner la de pea muana, hombre. Pero, oputar y no vea veces anoche regaño. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Apolo le aporte es importante. Por más de que se estaba, pues está ya sacrificar a la Apolo no muy de parte. Chao ese trabajo. O sea, la necesidad de valorarnos como consiervos será, como hermanos. Ya esa cuá, ya güero joder, cada uno la de ya poa en el reino. Anila se haya poa de importante veces se va en de hoy cobe. Eso no pega. Ahí vea el objetivo. No es eso lo que estamos aprendiendo acá de Pablo. Bueno, y esa milla topaba una cosa, a ver que tú haya compartido. Bueno, no, el apóstol Pablo no estaba menospreciando en ningún momento la enseñanza de Apolo. Eso hay que destacar también. Lo que Pablo está diciendo que aunque el trabajo le costó y fue muy duro, no tendría eficiencia o fruto si no fuera también por el trabajo de Apolo. O sea, en ningún momento Pablo está diciendo que él enseñaba mejor que Apolo. Si Pablo enseñó, ya jato la enseñanza, porque pegan las ella, según ese trabajo ayuda a enseñar. Pero la Icatuje Sara y Pago y los hermanos Anduirio y Apolo. Apolo huyó refrescarse acá la memoria, vamos a ver huyirse acá una cosa, vamos a que lleguiso de cuera, vamos a alertar lleguiso de cuera, o le lleguiso de cuera a algunos, Pablo y más cueoille, pero por lo menos mantenerse acá vivo. Vea buena. Porque es una analogía, una comparación que está haciendo. Y la semilla son los mensajes que Pablo siembra en el corazón de los hermanos. Y el riego, el agua, es lo que Apolo también viene a enseñar y a repasar. Como mandó a llegar o ya llegar a los hermanos en la fe. Pero no sé en la enseñanza de Pablo, no contradecir Pablo Bejar. Ni uno de los dos se contradecían. Si no, pues ya edificamos en el trabajo. Seguían una misma línea de enseñanza. Veamos la pequeña ejemplo por allá de cosas ya en los primeros tiempos para esa pajicuera. Ya no dividir y por todavía en ese momento no había una división de credibilidad. Se arrobia pea a Polo arrobia otra cosa, se ayudan pea a Polo y no seguían la misma línea de doctrina. Peine copean a utalle de Boronaina anga pero porque hoy entremeteta otro grupo. Pero ese ya es otro harina, otro costal le llegó allá, otra historia. Bueno, ya es a mí, vea con versículo Hechos 18, 24, 28. Vemos que, sí. Justamente para que te explica. Apolo, aunque fue enseñado por Pablo,
y aunque fue instruido también por Aquila y Priscila, no quiere decir que lo que él hace no va a tener importancia. ¿Mm? Sí, bueno, el hecho de que Hasengo, el hecho de que Sembo es agüero te pisa, ya bueno, no, peango fulano un es supe. Quiere decir que la ceja ella upear no vale beita más, no. Ahí ves. No, peango fulano y pastor. Peango fulano y pastor, o sea, ya pues excelente a veces. Y acá vemos que el mismo Pablo o Priscila, Aquila, con ambos instruí Apolo, ¿ve? Pero no por eso el mensaje de Apolo deja de ser importante. Igual se le respeta. La enseñanza es importante, hermano. Bueno. En este proceso el más importante es el que da crecimiento a la planta, ya que los hombres no pueden hacer este trabajo. Los hombres lo que pueden hacer es sembrar y regar, pero el crecimiento depende de una obra sobrenatural. No nos damos cuenta muchas veces que el crecimiento de una planta implica un milagro, algo sobrenatural. ¿Cierto? Ahí vea. Ñande. Upea ñande nunca anda llegar ahí en cuenta. Los itaños, tío, pegan cacuata y no me esta se producía. Pero ahí si el padre no quiere. La proceso asata de planta, algo sobrenatural, hay un proceso divino, un trabajo divino que hay que valorar. Eso quiere decir que en nuestro crecimiento hay un proceso sobrenatural. Hay un proceso divino. Alguien está trabajando por nosotros para crecer en la fe por medio de su Espíritu Santo. Hay un proceso, hay algo sobrenatural en nosotros. Hay solamente naturaleza, hay de conocimiento. Pues. Y bueno, hombre, Emma, a ver ya puitata. Pei anga ya continuata hina era muy ya le ve o ver ñande más mensajes, ya responde beta más preguntas. Depende, yo voy a estar siempre alerta para responder las preguntas. Si me hacen más preguntas acerca del cristianismo, voy a seguir respondiendo. Si me hacen más preguntas acerca de Pablo, voy a seguir respondiendo. Y después hacer preguntas de hechos, porque vean hoy hay ya entendés, en Juan primera de Corintios ya cumplían ahí hechos. Que estudiamina hechos los apóstoles. A veces ya a la par ya cacua ya entero ve. Oíme pa. Peche ya mujer ya pude ñaner envía poco estoy Aragua y yo topata con era muy evo programa era hina beca a torador, mano, que era shalom, bendiciones hasta mañana.